Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales. Una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Bien, ahora sí, buenas tardes a todos, pues ya pasamos largo la hora del almuerzo. Hoy tenemos un programa bastante cargado, así que vamos a ir rápidamente por algunos temas. El primero y principal, quisiera agradecer a todos los asistentes y especialmente a Sofi Cantilo y a Pablo De Vita por presentar mi libro, Comida, diario de un antropólogo hambriento, y presentar este programa, en realidad en su ya pasado su 10º episodio. Les agradezco muchísimo sus palabras y desde luego les agradezco también a todos los asistentes que nos rodearon y estuvieron presentes en esa presentación, valga la redundancia. En realidad, como el libro lo indica, está referido a, ya lo hemos comentado, a distintos temas vinculados a la comida, a las mujeres, a los viajes, a mi curiosidad, a mis amigos. Y aquí está la carátula del libro, que ya saben que es accesible en cualquiera de las plataformas digitales para comprar, y que de alguna manera también se refleja en el siguiente meme, donde lo que estamos viendo es claramente una representación del espíritu del libro. ¿Qué es para ti la felicidad?, le pregunta él a ella dice comer, él dice me refiero a algo más espiritual y ella dice comer con toda el alma. Y esa es la idea más o menos del libro. Bueno, después de esta introducción, más en tono de solfa, vamos a las cosas más dramáticas y serias que están pasando en este momento en el mundo.
en la sección La Otra Mirada con el diario del lunes. Y yo ahí quiero resaltar en primer lugar, desde luego, lo que ha pasado en los últimos 4 días, que ha sido primero el ataque de Israel a Irán y el intercambio de misiles y de todo tipo de instrumentos posibles en la confrontación entre Irán e Israel. Hay mucho para hablar sobre este tema, así que yo voy a hacer una síntesis porque esta mañana me hicieron justamente una entrevista en un medio chileno y me parece que sintetiza en 3-4 minutos lo más importante. Y después volveremos sobre este tema con más detalle el próximo lunes, que vamos a tener un invitado especial, Paulo Botta, que es muy conocedor del tema y que nos va a ubicar un poco mejor. Así que vamos en principio con la entrevista de esta mañana. Bien, ya estamos de regreso. Les decía que la situación en Medio Oriente es en extremo tensa, en esta escalada de ataques mutuos, ¿no es cierto?, entre Israel e Irán. ¿Hacia dónde va esta situación, estas arremetidas, ¿no es cierto?, entre ambos países, particularmente desde Israel, con el objetivo de, digamos, eliminar todo lo que ha sido el proceso de Irán por el enriquecimiento de uranio y toda su campaña, digamos, en materia nuclear? Bueno, lo vamos a conversar con nuestro siguiente entrevistado, analista internacional, doctor en ciencias políticas, antropólogo y escritor argentino, Andrés Servín o Servín. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Es Servín. Te lo pronuncio Excelente. como Te lo, originariamente, te pero lo, te puedes lo decirme digo. Servín. No, Servín, de todas maneras. Andrés, lo primero que te quiero preguntar, porque he estado leyendo distintos portales internacionales para entender cómo, digamos, hacer un análisis que permita saber, primero, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Por qué Israel decide ahora avanzar después de lo que iniciara en Gaza con Hamas, ahora ir por Irán, que ya había habido un par de enfrentamientos, pero ¿qué tiene que ver esto en particular? ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, el objetivo final, digamos, aparentemente y declarado es eliminar la capacidad de desarrollo nuclear de Irán. Yo creo que hay un objetivo no tan manifiesto detrás de esto, también es el cambio de régimen en Irán, de tal manera que desaparezca como una amenaza para Israel. Pero yo creo que la coyuntura en la que se produce este ataque, en realidad, y en función de estos objetivos, en realidad responde a un cambio del mapa geopolítico en Medio Oriente a raíz de la caída de Al-Assad en Siria, al debilitamiento de los aliados de Irán, entre ellos Hezbollah, Hamas mismo, del eje de resistencia famoso, lo que queda en este momento más o menos incólume son los hutíes en Yemen, con menor capacidad de afectar a Israel que los otros. Entonces, era la coyuntura adecuada. Según la inteligencia israelí, sí, estaban a punto ya en pocas semanas en Irán de estar en condiciones de producir una bomba nuclear atómica y venían las conversaciones Claro. el domingo entre Trump y entre la administración Trump y Teherán y con una posibilidad de establecer algún tipo de diálogo. Y aquí la gran pregunta es si realmente la inteligencia de israelí estaba en lo cierto al pensar que estaban tan cercanos en Irán en términos de producir una capacidad nuclear mucho mayor que podría ser ofensiva contra Israel o no. Y ahí hubo un debate, creo que en estos días, mismo en la cadena Fox, con Netanyahu sobre este tema, ¿no? Entonces yo creo que este es el panorama general. Yo Ya. creo que esto lo que ha generado también es una reacción global, pero no repercusiones globales por el momento, una reacción que se inicia con la conversación entre Trump y Putin y se continúa con toda una serie de conversaciones en torno a cómo tratar de detener un poco la escalada que se está produciendo en el conflicto entre los dos países y hasta qué punto esto no puede reflejarse en un conflicto mayor de escala regional y quizás con repercusiones globales más importantes, ¿no?
Bien, agradezco a Mirna Schirner del programa Al Pan Pan en Chile por permitirme, autorizarme para pasar esta parte de la entrevista. Sobre esto, insisto, vamos a profundizar el lunes que viene con un especialista, y quizás las otras dos noticias relevantes que hay que destacar. Bueno, primero en relación con esto, sí, con este tema del conflicto Israel-Irán, sí es necesario enfatizar que hay una gran preocupación, obviamente, a nivel global, que arranca con conversaciones entre Trump y Putin sobre este tema, y desde luego se continúa en estos días con la reunión del G7 en Canadá, donde probablemente el tema arrastre a un segundo plano o otros temas de la agenda prevista en la reunión del G7. El segundo tema que parece importante es que mientras el sábado 14 de junio Trump había ordenado que se desplegara un desfile militar por los 250 años de creación del ejército de los Estados Unidos, coincidiendo casualmente con su día de cumpleaños, hubo reacciones y manifestaciones por todos lados, empezando por muchísimas ciudades de Estados Unidos, y con alguna manera la consigna de No King's Day, que no hay una celebración del rey con un desfile militar como en Gran Bretaña, que esto no es parte de la tradición estadounidense. Pero lo cierto es que sí hay movimientos muy importantes en Estados Unidos con respecto a las Fuerzas Armadas, y no se manifiestan solamente en este desfile, sino además en el hecho de que se han desplazado Marines para contener en Los Ángeles las manifestaciones contra la actividad del ICE, que está invadiendo hogares y deteniendo a gente sospechosa de no tener sus documentos en regla, básicamente deteniendo migrantes. Y yo creo que aquí hay un meme que ilustra muy cabalmente la posición de Trump al respecto. Yo podré ser un racista, un fascista, un corrupto, un delincuente y un pedófilo, pero no soy un inmigrante, ¿no? Y esto es muy importante. Bueno, y el tercer elemento, que tiene que ver también con la violencia política en Estados Unidos, es el asesinato en Minnesota de la legisladora estatal demócrata Melissa Hortman y su esposo, y el atentado también contra un senador estatal en Minnesota, John Hoffman, y su esposa, que resultaron heridos, probablemente por el mismo sospechoso del asesinato en el primer caso. Todo esto, desde luego, eleva la tensión política en Estados Unidos y la violencia política en Estados Unidos, y sobre esto vamos a seguir comentando seguramente en los próximos días. Ahora, dados los tiempos que tenemos, sí vamos a pasar a la entrevista con la profesora Marta Ardila, y hablando principalmente sobre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la próxima reunión de la CELAC, de esta organización, con la Unión Europea. Y empiezo por presentarla a Marta. Bienvenida, Marta. Gracias por aceptar la invitación. Marta Ardila es politóloga y PhD en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, profesora investigadora de la Universidad Externado de Colombia, y sus áreas de interés se centran en estudio de las relaciones internacionales de América Latina, integración para diplomacia y política exterior colombiana. Tiene numerosas publicaciones, una de ellas muy reciente, publicada por la Fundación Carolina, sobre América Latina, Unión Europea, a propósito de la cumbre CELAC, Unión Europea de Colombia. Pero debo decir que nosotros tenemos una larga trayectoria de habernos conocido hace muchos años en otros temas de integración que tienen que ver con el Grupo de los Tres, con la Asociación de Estados del Caribe, la política exterior colombiana, y no voy a citar tampoco cuántos años atrás, pero sí fue un momento relevante para nosotros, y yo creo que fue una gran oportunidad para conocernos y trabajar en muchos temas juntos. De hecho, creo que en algunas de las publicaciones nos volvieron unos colectivos que ha hecho Marta, creo que me ha tocado escribir alguna cosa alguna vez. Bueno, pero esto es todo relativamente secundario. Lo importante es conocer un poco la opinión de Marta, que es una profunda conocedora de este tema, sobre cuáles son los alcances y la importancia de la CELAC en primer lugar, porque yo me acuerdo que hubo un volumen que se hizo en el 2014, creo, en que todos dudábamos todavía, en una coyuntura política totalmente distinta, a nivel regional y a nivel internacional,
todos nos hacíamos grandes preguntas acerca de si la CELAC iba a tener algún tipo de utilidad. Todavía existía, imagínense, UNASUR, y la CELAC se presentaba como una especie de contrapeso a la OEA, en tanto no participaba Estados Unidos en ese mecanismo. Entonces, la primera y gran pregunta que me parece relevante es preguntar, bueno, ¿qué alcances y qué importancia tiene la CELAC después de toda esta trayectoria de tantos años como un organismo de concertación política entre 33 países de América Latina y del Caribe? Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por invitarme a conversar sobre este tema en la mañana, en la tarde del día de hoy. Y no, yo sí creo que la CELAC tiene una gran importancia en la coyuntura actual y tiene una gran importancia y también si nos remontamos un poco a lo que fueron los orígenes de la CELAC, es decir, se crea en el 2011, ese mismo año se crea, por ejemplo, la Alianza del Pacífico y a pesar, por ejemplo, de que UNASUR se hubiese creado en el 2008, en el 2011 es que entra en vigor y pues UNASUR hoy en día pues no tiene mayor importancia, aunque algunos países traten de reactivarla, pero yo creo que se crea en un momento muy particular, en un contexto muy particular. Hoy en día el contexto es distinto, hoy en día el contexto es distinto y vemos que debido a que ese contexto es distinto, tiene una gran viabilidad la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Es decir, los cambios que están ocurriendo a nivel del sistema internacional, ese interregno, esa geoideología que estamos atravesando, tener a un Trump 2 en la Casa Blanca, toda la incertidumbre, la crisis de confianza que actualmente atraviesa el sistema internacional, eso hace que un organismo, un foro como la CELAC adquiera un gran significado en la coyuntura actual. Y adquiera un gran significado porque pues integra 33 países, 620 millones de habitantes. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de tener unos temas comunes, de tener una convergencia frente a la agenda regional e internacional, tiene un gran significado. Yo sí creo que es muy importante hoy en día la CELAC. Eh, Déjame actuar por un momento como abogado del diablo, ¿no? Y preguntarte dos cosas. La primera me parece que tiene que ver con la última cumbre de la CELAC en Honduras, en donde esta aspiración a la concertación y a la unificación pareció verse frustrada porque el documento final no logró el consenso necesario. Y como que quedó en el aire por la objeción de algunos países, incluyendo el en el que estoy en este momento. Eh, ¿Cómo se va a superar eso, dado que además la CELAC no tiene mecanismos establecidos de funcionamiento fuera de la presidencia pro tempore, que va variando? No hay una secretaría efectiva que esté funcionando, a lo mejor me equivoco, ya se creó una. Yo creo que en su momento, cuando se creó la CELAC, se estaba planteando que la secretaría que debería apoyar a la CELAC debería ser el sistema económico latinoamericano, ahí ya prácticamente olvidado, pero en este momento yo no veo que haya una estructura que permita darle continuidad a muchas de las cosas que se plantean. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con la solidez institucional de la CELAC en estas circunstancias. Sí, es decir, es cierto, Andrés, uno de los problemas, digamos, que tiene la CELAC es que no tiene una secretaría permanente, sino que hay presidencias pro tempore, entonces depende mucho de la voluntad y depende mucho no solo de la voluntad, sino de la ideología que tiene precisamente el país o el jefe de Estado que alberga en ese momento la presidencia pro tempore. Y si uno mira lo que han sido las presidencias pro tempore de la CELAC durante los últimos años, bueno, han habido 9 cumbres, sin lugar a dudas, pero si vemos lo que han sido las presidencias pro tempore, algunas de ellas han estado muy ideologizadas. Entonces los países tienden a construir una serie de alianzas y a plantear una serie de temas que son prioritarios de acuerdo a esa ideología y de acuerdo al país
que alberga precisamente la presidencia pro tempore. Entonces yo creo que es un elemento importante de tener en cuenta. Sin embargo, todo dependerá de qué tanta capacidad de liderazgo tiene el país que ostente esa presidencia pro tempore y qué tanto puede construir una serie de temas comunes, una convergencia en una coyuntura particular. Sin embargo, pues hoy en día nosotros vemos una América Latina tremendamente fraccionada, muy ideologizada. Entonces, esa presidencia pro tempore y esa CELAC puede correr el riesgo de que se ideologice y eso sería pues un gran problema para América Latina. Sí, yo diría que en lo interno hay grandes retos para la CELAC en este momento para consolidarse como un organismo. Sin embargo, sí hay un énfasis muy importante en el relacionamiento externo, aunque no haya los consensos necesarios. Entonces hay un historial de tratar de generar interlocuciones y algún tipo de acuerdos, particularmente en el plano económico y fundamentalmente en el plano económico y comercial, con algunos interlocutores de fuera de la región, en una coyuntura en donde yo coincido contigo, esto sí lo ha planteado en su momento José Antonio Sanaúja, el término interreño, yo insisto más en el término policrisis, como referencia a lo que está pasando en el sistema internacional, pero en una coyuntura en donde justamente uno de los shocks es la segunda administración Trump, que produce un revolcón en el sistema internacional y nos deja como pendientes de qué es lo que va a suceder. Y en ese sentido, la CELAC sí ha tenido recientemente una cumbre ministerial en Beijing con China. Y ahí se plantearon como 5 pilares fundamentales de cooperación, pero que respondiendo, a mi manera de ver, más a una agenda china y al interés chino que a una agenda latinoamericana. No sé qué opinas al respecto. Pues mira, la verdad es que China cada vez tiene más presencia en América Latina, sobre todo en países como Perú, como Chile, como el mismo Brasil. Y yo creo que mucha más presencia en Sudamérica que en otras partes de América Latina. Sí, entonces China tiene un gran interés en América Latina. Al fin y al cabo hay áreas geográficas que están dejando, que han dejado un vacío durante varios años, me refiero específicamente a la Unión Europea y ese vacío que ha estado tratando de llenarse por medio de China. Hay países que han fortalecido mucho la relación con China en términos, por ejemplo, de inversión, la misma situación del Perú con el puerto de Chancay. Es decir, todo esto hace que China tenga un gran interés en América Latina y que los países de América Latina también tengan un gran interés en China. Entonces, sí, se dio la cumbre de la CELAC en China, una agenda que sin lugar a dudas estuvo muy motivada por los intereses y precisamente por esa relación tensionante de conflicto, de guerra comercial, como algunos han llamado, entre los Estados Unidos y China. Pero de todas maneras es un relacionamiento importante para América Latina, para los países de la CELAC, ese relacionamiento con China, que viene desde antes, es decir, lo que fue la diplomacia de las mascarillas, por ejemplo, durante la época de la pandemia, fue muy importante en ese relacionamiento entre ambas partes. Pero, digamos, en este sentido, ¿qué avance hubo? Porque yo creo que se firmó el acuerdo con China por parte de la CELAC en el 2015, si no me equivoco. Estamos a 10 años, ¿no? Y tuvimos una nueva cumbre ministerial, respondiendo fundamentalmente a una agenda china. ¿Qué avance significa para América Latina? Porque en términos de unificación vimos que tampoco hubo una presencia homogénea, digamos, convergente de todos los países latinoamericanos en esa cumbre. Yo creo, Andrés, y estoy convencida de ello, que eso varía mucho según los países. Es decir, hablar en un relacionamiento con China de manera integral o de manera de todos los países de la CELAC, creo que no es lo adecuado. Hay países
que tienen una sensibilidad con China o China con esos países que tienen que ver con Taiwán. Sí, y eso hace que pues ese relacionamiento sea mucho más lento que con otros países. Sin embargo, hay países como Chile que tienen un relacionamiento muy fuerte, países como Brasil, como Perú, que también lo tienen. Entonces yo creo que eso varía mucho según el país. Sin embargo, sí, tú dices, llevan varios años precisamente, pero lo que ha pasado de manera reciente y los cambios geopolíticos y geoeconómicos que están ocurriendo a nivel internacional, pues hacen que esa mirada de América Latina y de la CELAC, en particular hacia China, adquiera mayor relevancia. Ok, en el caso de, de China y de América Latina, es una relación entre un poderoso Estado que es probablemente la segunda potencia económica del mundo en este momento, que ha tenido una incursión muy importante, sí, especialmente en América del Sur, en términos económicos comerciales, eh, pero ahora la CELAC se enfrenta a otro desafío, que es la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea. Aquí no estamos hablando de actores homogéneos ni de un lado ni del otro, porque la Unión Europea misma, con 27 países, tiene sus dificultades de articulación como una sola voz en distintos temas. En el caso de la relación con América Latina es muy manifiesto el tema de la política agrícola común, en función de la dificultad de firmar un acuerdo, por ejemplo, Unión Europea-Mercosur. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de esta próxima cumbre que se va a realizar en Colombia, bajo la administración Petro, y qué se espera de esa cumbre? Pues mira, yo creo que el relacionamiento externo de la CELAC varía mucho según si estamos hablando de China, si estamos hablando de Turquía, de India, de la Unión Europea. Pero en el caso particular con la Unión Europea, lo veo de manera muy positiva. Y lo veo de manera muy positiva porque desde finales de la década de los 90 del siglo pasado, desde 1999, se construye todo un diálogo político con la Unión Europea, un diálogo político donde se incluyeron muchos temas, no solamente derechos humanos o drogas o terrorismo, muchos temas estuvieron ahí incluidos. Sin embargo, luego vino una etapa de un creciente desinterés, tanto por parte de la Unión Europea como por parte de América Latina. Hoy en día, América Latina necesita más de la Unión Europea. Al fin y al cabo, la Unión Europea es un poder civil con el cual nos unen muchos vínculos culturales, históricos, políticos durante muchísimos años. Es distinto al caso de China. Entonces, yo le veo una gran posibilidad en ese sentido y le veo una gran posibilidad también, Andrés, porque se necesita construir un nuevo modelo de interregionalismo euro-latinoamericano. Es decir, tanto la parte latinoamericana como la misma parte de la Unión Europea y de Europa en general necesita construir ese nuevo interregionalismo. Y hay muchos temas que probablemente vayan a tener continuidad, que ya fueron tocados y examinados en la cumbre de Bruselas del 2023 y que adquirirán una mayor institucionalidad. Temas como por ejemplo el de infraestructura, el de la infraestructura digital es fundamental, o temas más novedosos como el de seguridad. El tema de seguridad hoy en día es muy importante para la Unión Europea, que siempre ese tema de seguridad dependía de los Estados Unidos y por el mismo conflicto de Ucrania y Rusia, la guerra Rusia-Ucrania, Europa necesita fortalecer, y de hecho ya lo han venido hablando, la reunión de Londres lo tocó en ese sentido, de incrementar y de tener una mayor autonomía en materia de seguridad. Y el tema de seguridad en su relacionamiento con América Latina y de América Latina por el crimen transnacional organizado resulta fundamental. Y muchos otros temas, el tema de migración por la misma política que ha venido tocando y que ha venido imponiendo el gobierno de Donald Trump
resulta fundamental. El tema de inversión, el tema de comercio, el tema de la cooperación verde. Se habla de un interregionalismo verde entre América Latina, la CELAC y la Unión Europea. Entonces yo creo que hay una serie de temas que en la coyuntura actual, por todos estos cambios que hemos venido mencionando, adquieren una gran relevancia. Sin embargo, volvemos otra vez al tema de la CELAC, es decir, por no tener una institucionalidad permanente, ¿sí? Como tampoco la tienen otros grupos de América Latina. La Alianza del Pacífico tampoco lo tiene, depende mucho de la voluntad política que ostente o que tenga el país que tenga la presidencia pro tempore. Entonces depende mucho de eso, depende mucho de la capacidad de liderazgo. Ahí hay que preguntarse, Andrés, desde mi punto de vista, qué tanta capacidad de liderazgo tiene el actual mandatario colombiano. Es decir, Gustavo Petro quisiera tener un liderazgo. Sin embargo, el liderazgo no es algo que se impone, el liderazgo requiere de seguidores. El liderazgo hoy en día no es un liderazgo westfaliano, no es un liderazgo vertical, es un liderazgo más de trabajo en equipo, más colaborativo. Entonces ahí está un gran reto. Es decir, no es solamente una diplomacia presidencialista, sino que requiere coordinar con las diferentes instancias de los temas que se vayan a manejar. Probablemente con una coordinación ejercida por los ministerios de Relaciones Exteriores. Pero ahí va a depender qué tanta capacidad de liderazgo tenga el presidente Petro precisamente frente a estos temas. Sí, yo sin la menor duda coincidimos en la necesidad primero de la Unión Europea de desarrollar su autonomía estratégica, particularmente por las dificultades que se están produciendo en las relaciones transatlánticas en este momento, ¿no? De eso no hay la menor duda, y parte de eso implica también una diversificación de interlocutores en el sistema internacional, particularmente con aquellos con los que hay cierta coincidencia desde el punto de vista civilizatorio, punto de vista cultural. En ese sentido creo que no hay la menor duda que el extremo occidente, que es América Latina, sí tiene cierto sentido la interlocución entre los dos grupos de actores. Pero mi duda es, de nuevo, primero que hay grandes asimetrías entre los dos grupos, desde el punto de vista económico, inclusive desde el punto de vista geopolítico. Y segundo, que, insisto, la heterogeneidad de intereses en América Latina, dada la fragmentación de América Latina, hace muy difícil, y ahí retomo tu planteamiento, hace muy difícil que haya una capacidad de liderazgo dentro de la CELAC que logre construir consensos, para que no suceda lo que sucedió en Honduras, por ejemplo, ¿no? En el caso de la interlocución con la Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú en este sentido? Sí, es un reto importante. Yo veo que la Cancillería colombiana ha venido trabajando de manera muy consciente, muy articulada con el resto de los países. Pero yo veo dentro del proceso de toma de decisiones frente a este tema de la reunión en noviembre que se va a realizar en Santa Marta, en Colombia, veo que hay una dualidad. Es decir, y eso lo veo a nivel de Colombia, hay una dualidad entre una diplomacia presidencialista muy arraigada, ¿sí? Y una diplomacia ejercida por el órgano o por la entidad encargada de hacerlo, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también veo algo que es complicado y que seguramente lo padece el resto de países, y es el tema de la coordinación. Es decir, hay una serie de temas relevantes que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con asuntos de infraestructura digital, que tienen que ver con temas de seguridad. Entonces, la coordinación de las instancias vinculadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores o con los ministerios encargados de esos temas no es fácil, o con los ministerios de comercio exterior, eso no es fácil. Y esos son grandes retos que se presentan
precisamente para la cumbre de Santa Marta, esa coordinación, esa articulación entre muchos frentes, es decir, no solamente a nivel de los coordinadores nacionales, sino con el resto de países y con una diplomacia presidencialista que ha estado muy arraigada. Entonces, hay riesgos y hay retos en ese sentido, sin lugar a dudas, pero la coyuntura yo creo que es una coyuntura favorable precisamente para reactivar esa relación entre América Latina y la Unión Europea por medio de la CELAC, que había estado en un deterioro durante los últimos años. Sí, en ese marco, a ver, un poco lo que llama la atención y que se abre interrogantes es cómo se va a desarrollar la agenda común en la cumbre CELAC Unión Europea. Particularmente lo digo porque, por ejemplo, a la reunión del G7, para tomar otro ejemplo, han llegado con una agenda que en principio incluía los temas de género y cambio climático, pero la guerra entre Israel e Irán parece que ha desplazado eso a un segundo plano. Hay temas muy sensibles en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Entonces, ¿cómo ves tú esa? Y esta es mi última pregunta para no seguir explotando tu conocimiento. ¿Cómo ves tú la agenda de la próxima reunión? Es decir, es una agenda difícil, sin lugar a dudas, precisamente por la divergencia que hay de América Latina por las diferentes subregiones. América Latina no es una región homogénea, hay muchas vulnerabilidades, sensibilidades, es diferente en muchos casos el interés del cono sur de la región andina o de México, Centroamérica, y qué decir con el Caribe, porque una de las grandes ventajas precisamente que brinda la CELAC es que nos ayuda a construir una serie de temas comunes también con el Caribe insular. Entonces, digamos que esa posibilidad o esa necesidad de tener una convergencia resulta fundamental. Hay temas y hay presidencias pro tempore que han tenido un papel muy activo. Yo destacaría, por ejemplo, la presidencia de México, que fue muy activa durante el gobierno de Manuel López Obrador. En el 2021, que se creó un fondo de adaptación al clima y respuesta integral de desastres naturales, que resultaba fundamental tanto para el Caribe insular como para el resto de América Latina, o la Agencia de Medicamentos que se crea en el 2023. Entonces, digamos que hay temas que se le van a dar continuidad a lo que fueron presidencias pro tempore que se tocaron también en la cumbre de Bruselas y que pues se van a tocar en esta oportunidad. Entonces digamos que resulta fundamental, pero sin lugar a dudas es difícil. El tema de cooperación, por ejemplo. Para América Latina, el tema de cooperación hoy en día es más apremiante que antes, y es más apremiante por las políticas del presidente Trump en términos de eliminar prácticamente la cooperación con América Latina y con el resto del mundo. Y eso coloca en riesgo muchas de las políticas que se estaban efectuando en varios de los países. Y uno de los pilares que ha tenido tradicionalmente la relación de América Latina con la Unión Europea ha sido precisamente el tema de cooperación, ¿sí? Desde finales del siglo pasado, incluso desde antes que se institucionalizara ese diálogo político en 1999. El tema de cooperación ha sido fundamental. Entonces yo creo que tiene que estar presente el tema de cooperación. Puede que la Unión Europea tenga una situación difícil en la coyuntura actual por la guerra Rusia-Ucrania, sí, y por muchas otras razones, pero creo que es un tema que tiene que estar presente, como el tema de seguridad, como el tema de migración, el tema de cooperación, el tema, por ejemplo, también de comercio e inversión es muy importante. Hoy en día, la Unión Europea es el segundo inversionista en América Latina, después de los Estados Unidos, y han habido momentos en que ha sido el principal inversionista. Entonces son temas
fundamentales que tendrán que estar presentes. Y hay otros que tienen que ver, como decía hace un rato, con la infraestructura digital, con toda el Global Gateway que se planteó en la reunión de Bruselas. Entonces la idea es que a pesar de que no tengamos eh, una secretaría permanente y que lo que se muevan sea presidencias pro tempore, sí darle continuidad a ciertos temas, porque de todas maneras Bruselas trató de reactivar ese relacionamiento entre ambas partes. Lo que pasa es que pues no se ha logrado. Entonces, esta es una gran oportunidad precisamente para reactivar y para construir un nuevo modelo con ciertos pilares en ese relacionamiento de la CELAC de América Latina con la Unión Europea, donde estaría sin lugar a dudas el diálogo político institucionalizado que viene de antes con todos sus altibajos y el desinterés que hubo de la Unión Europea en América Latina y viceversa, porque es que acá también hay que tener en cuenta que desde mi punto de vista, esa relación de América Latina con la Unión Europea pasa por los Estados Unidos, más en unos países que en otros. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. El segundo pilar, el de comercio e inversión, tiene que ser muy importante. Sí, es decir, es fundamental. Si queremos una diversificación de las relaciones de América Latina, el pilar de la cooperación como tercer pilar sería fundamental. Entonces, digamos que hay una serie de temas, hay una serie de aspectos vinculados precisamente con lo que acabo de mencionar. Sí, coincidimos y creo que básicamente entendemos todos que la Unión Europea en particular, dada la crisis de las relaciones transatlánticas, está con una política exterior mucho más proactiva que trata de definir en términos de buscar nuevos interlocutores, diversificar su comercio, sus inversiones, su relación con el mundo, sin estar dependiendo tanto de la relación con Estados Unidos. Particularmente eso sucede obviamente en el plano militar, en los presupuestos de defensa, entre otras cosas, en relación con Rusia. Pero como contrapartida, América Latina, de nuevo, y esto me remito a la cumbre en Beijing, ¿no? Pareciera que América Latina está como a la espera de cuál es la propuesta de agenda que viene desde del otro, y no necesariamente termina de ponerse de acuerdo en términos de la propuesta de América Latina, entre otras cosas porque no logra tener una visión unificada. Yo creo que eso de paso lo habías marcado justamente en tu artículo que hiciste para Análisis Carolina, esa falta de unificación que además está agravada por otro elemento, no solamente la fragmentación, sino la ideologización y la politización. Y con esto te prometo que no te atosigo a más preguntas. Yo sí creo y estoy convencida de que los organismos regionales en América Latina han estado muy ideologizados, sin lugar a dudas, y que uno de los grandes retos que tiene precisamente, llámese un foro, un grupo de concertación, de integración, que entre ellos tienen muchos vasos comunicantes, sin lugar a dudas, hoy la integración no es solamente comercial y económica, sino también política, sino también en materia de seguridad, es precisamente esa ideologización que han tenido estos grupos, y eso es un gran reto que tiene la reunión de Santa Marta. Es decir, no podemos permitir que se ideologice la reunión en Santa Marta. Eso sería un gran riesgo precisamente y desaprovecharíamos esa posibilidad, esa coyuntura que tenemos hoy en día de esa policrisis, como tú llamas, o de ese interregno, o de esa geoideología que hay, sería desaprovecharla. Entonces yo sí creo que hay que trabajar en eso, creo que hay que verlo con optimismo y creo que es una gran oportunidad. Y estoy convencida que la actual presidencia pro tempore va a trabajar en ese sentido y lo está haciendo desde hace bastantes meses,
Y sí, hay el riesgo de una América Latina tremendamente ideologizada, una América Latina polarizada y una serie de procesos electorales también que se vienen y que de todas maneras inciden precisamente en lo que será esa cumbre de la CELAC con la Unión Europea. Marta, mil gracias por todos tus comentarios, tus ideas sobre este tema y por la nota positiva con la que termina la entrevista. Esperemos que sí haya posibilidades de una visión unificada más pragmática por parte de América Latina en la interlocución con la Unión Europea. Pero en el interín te agradezco muchísimo tu participación, que hayas aceptado la invitación. Me ha encantado tenerte en el programa y espero que podamos repetirlo en algún futuro. Así que te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Lo mismo para ti, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a pasar entonces a la última parte del programa, que ustedes saben que inexorablemente implica padecer alguno de mis cuentos, como en este caso. El cuento de cierre de hoy se llama Jim de la Selva y está referido justamente a la casa aquella de la playa que mencionaba en otros cuentos que tuvimos en Caruao, en Venezuela. Pero Jim de la Selva es un personaje muy particular que apareció por esa casa y no podía perder la oportunidad de hablar un poco sobre él y contar algunos cuentos de él. En realidad nosotros en la casa no hacíamos excepciones a la regla de no prestársela a nadie. Pero Roberto era tan amigo nuestro, y en ese momento estaba intentando seducir a una bella holandesa que había llegado por alguna razón a Caracas con su hija, una niña pequeña. Si no me equivoco, la holandesa se llamaba Flor, o así la apodaban, y su belleza atraía a una multitud de pretendientes, entre ellos a Roberto, eternamente enamoradizo y cuyo prestigio intelectual le daba una cierta aura atractiva y seductora que él capitalizaba para abordar mujeres, dentro de lo posible, mucho menores que él. En su intento de conseguir los favores de Flor, Roberto, que no salía de la ciudad fuera de sus viajes al aeropuerto y que detestaba la playa, nos pidió prestada la casa para ir unos días con ella. Cedimos y rompimos la regla establecida. Creo que inclusive pidió prestado un jeep de alguno de nosotros para poder llegar a Caruao. No sé con qué argumentos habrá convencido a Flor de ir con su hija a la playa, pero como buena europea probablemente el exotismo de un poblado de pescadores negros en una playa caribeña la debe de haber atraído. Roberto pasó temprano por su apartamento para buscarla con su hija, cargó su equipaje en el jeep y arrancó en dirección a la carretera que baja desde Caracas hacia el aeropuerto y hacia alguna de las playas, incluida Caruao. Sin embargo, el primer inconveniente lo tuvo antes de salir de la ciudad. Una de las gomas del jeep se pinchó y luego de cambiarla, tuvo que buscar una gomería para tener un neumático de repuesto. Y no encontró ninguna abierta. Algo irritado, sin cambiar el neumático, tomó la carretera hasta llegar un par de horas después al camino de tierra que llevaba a Caruao. No había que ser muy habilidoso para conducir en ese camino, pero sí para cruzar los numerosos vados que varían en profundidad de acuerdo con las temporadas de lluvia. Su segundo inconveniente se produjo justamente cuando quedó varado en uno de esos vados y tuvo que ser rescatado por los lugareños, que a fuerza de empujones lograron sacar el jeep del río y le ayudaron a secar el condensador y las bujías para seguir viaje. Poco a poco se hacía de noche y la selva a los costados del camino se convertía, para Roberto, en un animal tenebroso y oscuro que lo amenazaba mientras que manejaba con la luz de la cabina y los faros prendidos. Cuando finalmente llegaron a Caruao y a la casa de la playa, Roberto ya estaba lo suficientemente irritado para estacionar apenas el jeep y para dejar que Flor cargara con la niña y el equipaje mientras él subía a la casa. La noche la pasaron en cuartos separados matando mosquitos porque no habían llevado repelente o espirales. Al día siguiente, mientras que Flor y su hija retosaban y se bronceaban en la playa, Roberto decidió empezar a preparar las cosas para regresar a Caracas.
Preguntó en el pueblo y le dijeron que a un par de kilómetros había un puesto donde reparaban neumáticos. Apresurado manejó hasta allí. En el puesto había solo un niño de 12 años que se ofreció para arreglar la goma. Roberto desconfiaba y le preguntó dónde estaba su papá y si no podía hacerlo él. El niño le contestó: mi papá está en el hospital. Y Roberto, inquisitivo, indagó: ¿por qué? Porque lo picó un mosquito, fue la respuesta. No le quedó más remedio que dejar en manos del muchacho la reparación de la goma mientras rememoraba, con creciente alarma, la noche anterior cuando habían sido atacados por los mosquitos. Terminó con el arreglo del neumático, pagó y le preguntó al niño dónde podía ponerle nafta al jeep. Y el niño le respondió: en Chuspa, que está a unos 20 kilómetros. Y agregó: pero no tienen surtidor. Pese a esta información, en su creciente afán de volver a Caracas, Roberto manejó los 20 kilómetros hasta Chuspa para encontrarse que en vez de un surtidor, efectivamente, había un inmenso barril de petróleo sobre un andamio y había que sorber para que el combustible comenzara a fluir por una manguera hasta el tanque. Roberto chupó de la manguera, se asqueó con el gusto del combustible, escupió y casi vomita, pero logró llenar el tanque. Preguntó entonces cuánto debía, y el moreno a cargo del surtidor le indicó una cifra. Pero a Roberto parecía no alcanzarle el efectivo y sacó una tarjeta de crédito para completar el pago. El moreno lo miró impasible y le dijo: no aceptamos tarjeta de crédito. Roberto insistió y la respuesta fue la misma, en medio del creciente regocijo de los chuspeños que se habían arremolinado para ver qué hacía el musiú. Rebuscando en sus bolsillos, finalmente consiguió llegar a la suma que le pedían, pagó y arrancó raudo en dirección a la casa en Caruao. Flor y su hija ya estaban en la casa preparando el almuerzo, pero Roberto se había puesto nervioso con sus recientes peripecias y no quiso comer. Más bien pensaba en el peligro que podían representar los mosquitos y lo torturaba la posibilidad de haber sido contagiado con alguna enfermedad tropical. Convenció a Flor de que durmieran en la misma habitación, pero que cerraran las rendijas de las puertas y las ventanas con frazadas, y después de buscar en las alacenas, consiguió espirales que dispuso casi en un rito iniciático, prendidos en torno a la cama, donde se acostaron vestidos los tres. Al amanecer, Roberto estaba decidido a huir de regreso a Caracas. Trató de convencer a Flor para que regresara con él, pero ella estaba muy contenta de estar con su hija en la playa y se rehusó. Roberto insistió, ella siguió negándose a dejar la playa hasta el día fijado para regresar. Roberto se desesperó. Subió sus cosas al jeep, lo hizo arrancar y a último momento le prometió a Flor que mandaría a alguien por ella. Después se subió al jeep, aceleró y se perdió por el camino de tierra de regreso a Caracas. A Flor la buscó 2 días más tarde otro pretendiente, Pepe, quien la llevó junto a su hija sana y salva a la ciudad, por lo que suponemos fue recompensado. Roberto, en cambio, perdió su oportunidad, pero tuvo que sufrir además la humillación de ganarse de allí en adelante el apodo de Jim de la Selva entre nuestros amigos. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos poder retomar el próximo lunes y les deseo una semana quizás un poquito menos agitada en términos internacionales que la última.